Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi clase. Esta vez veremos Literatura 1. ¿Listo para aprender? Empezamos. Iniciaremos hablando sobre la definición de literatura. La palabra literatura proviene del término literae, que hace referencia al conjunto de saberes para escribir y leer. El concepto está relacionado con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Para la Real Academia de la Lengua Española, la literatura es el arte que emplea como medio la expresión una lengua. También se utiliza el término para definir el conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Es importante destacar que el origen de la escritura no fue el origen de la literatura. Los textos sumerios y algunos jeroglíficos egipcios, considerados como los primeros escritos o los más antiguos, no son en sí literatura. Entre los primeros textos literarios aparece el poema de Gilgamesh, una narración de origen sumerio que fue grabada en una tabla de arcilla y cuya primera versión data del año 2 a.C. O sea, eso fue hace muchos años y se podría decir que eso sí es un texto literario porque habla o narra algo. Antes, la literatura no era escrita totalmente. Al principio eran como leyendas o relatos que pasaban de generación en generación de manera lírica. ¿Cómo de manera lírica? Es decir, como con canciones o versos. Realmente no era algo escrito. Ya después se fue escribiendo todas estas canciones para no alterar su composición. ¿Por qué? Porque luego de generación en generación o de palabra a palabra se podrían modificar y perderían en sí la esencia. Una parte súper importante dentro de la literatura es la intención comunicativa y función poética. El texto literario funciona como un acto de comunicación que posee las siguientes características. Es resultado de una creación que el autor destina a que perdure y se conserve exactamente con la misma forma original, que era como lo que les comentaba ahorita. La comunicación que la obra literaria establece con el lector y oyente es unilateral, porque el mensaje no puede recibir después respuesta inmediata rápidamente, es decir, el emisor lo da, el receptor puede o no recibirlo rápidamente o bien tener una perspectiva distinta de lo que percibe. La obra no se dirige a un destinatario concreto, sino que es universal, ¿sí? El lector u oyente no establece relaciones directas con el autor, sino solo con su mensaje o con su esencia. Es como cuando lees un libro de un autor determinado. Bueno, a lo mejor tú sentiste, creaste emociones, situaciones, te identificaste con el personaje, pero en sí no con el autor, más bien con el texto, con la cuestión literaria que está comunicando, que es lo que menciona aquí. La comunicación literaria es desinteresada, no tiene una finalidad práctica inmediata. Por el contrario, posee una naturaleza estética, es decir, entretiene, da placer. ¿Sí? La literatura es una de las cosas más ricas en nuestro haber humano. ¿Por qué? Porque consta de un sinfín de situaciones, emociones, arte y belleza que nos pueden ayudar no solamente a ir de generación en generación, sino a conocer historias, a conocer a nuestros antepasados, a conocer un sinfín de culturas que enriquecen nuestro saber cultural. Lo que me lleva al concepto del lenguaje literario. El lenguaje literario es básicamente la lengua escrita estándar en la que se introducen palabras poco usuales y que se someten normalmente a una evolución de forma. Por una parte tiene muchos rasgos que lo acercan a la lengua escrita o cultural, pero por otro lado es frecuente que aparezcan en el giro coloquial y hasta vulgar, es decir, la forma en la que el autor describe o habla en una cuestión literaria, en un libro, en un texto, es con la finalidad no solamente de ser técnico o de verse culto, sino también de transmitir, y para eso necesita quizás en muchas ocasiones tener un lenguaje un poco menos elevado y un poco más apegado a lo que le gusta al público, o bien al público que pretende enamorar con su literatura o con su escrito.
Otro punto importante, bueno, es la forma de presentación, que era lo que les decía, ¿no? Las características que podría tener este tipo de literatura o bien este tipo de lenguaje con el cual el autor se comunica, pero al final sí tiene un final previsto, es decir, el autor sabe cómo va a terminar este texto y por eso te quiere llevar envolviéndote con sus palabras hacia ese final, ¿sí? Hacia esa cuestión pensada para que te quedes con un buen sabor de boca o bien que te quedes en pausa. No sé si alguna vez han leído un libro en el cual nunca llegaron a un fin, ¿no? Eso también es parte importante, es como querer más sobre la literatura de cierto autor, es como el sello de cada uno de ellos. ¿A qué voy con esto? A que cada autor tiene un lenguaje diferente, cada uno te envuelve de manera distinta, cada uno desea la atención de un público determinado y por lo tanto siempre tienen un modo o un estilo diferente de hacer o escribir. Dice, para Tom, las competencias en el lenguaje son actuaciones en torno a la identificación, interpretación, argumentación y abordaje de diversas situaciones con base en el lenguaje, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Para Chomsky, la competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear un mensaje que nunca antes había oído. Esta competencia se centra en la operación gramatical que tiene interiorizado el individuo y se activa según se desarrolle su capacidad lingüística. Es decir, que todo esto no naces con él, lo puedes desarrollar y lo desarrollas de diferentes maneras, simplemente es una forma de dar a entender tu pensamiento, tu conocimiento o tu emoción sobre algo para otras personas. Aquí, por ejemplo, tomando este punto, dice, las oraciones suelen clasificarse como declarativas, imperativas, interrogativas o exclamativas. Hay quienes identifican la forma con la función y piensan que las oraciones declarativas son informativas, las imperativas e interrogativas directivas y las exclamativas expresivas. Por esta identificación no es correcta y conduce a confusiones. Muchas oraciones declarativas, especialmente las que informan sobre deseos, tienen una función directa y es común encontrar oraciones declarativas dentro de una obra literaria. Es decir, el autor declara algo o el personaje del autor declara algo. Esto no quiere decir que es ley, ¿sí? O sea, es una forma de declarar lo que siente, pero en ocasiones son emociones, son pensamientos. Realmente no es algo declarativo, es como algo demostrativo. Es como una idea que quiero que quede plasmada y que quiero que tú sientas como tuya, por eso la saco y la menciono dentro del texto. Ahora, podemos decir que la literatura, que ha ido de generación en generación y que tiene muchísimos años ya, es parte de nuestra cultura, es un sinfín, un conjunto enorme de saberes escritos de diferentes técnicas, ciencias, pensamientos, no sé, historias. Dentro del movimiento literario, a lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura. Por eso, se suele hablar de distintos movimientos literarios. En un intento de realización de una clasificación general de estas, podríamos decir que son las etapas evolutivas de la literatura antigua, la literatura moderna y la literatura contemporánea. Por último, quiero retomar un poco más la literatura contemporánea. Dice, en los primeros años de posguerra hacen su aparición dos tendencias líricas contrapuestas, poesía arraigada de tono clasista e ideologías conservadoras, y la poesía desarraigada en la que aparecen los autores que defienden una mayor libertad expresiva. En los años circundantes, la visión crítica de los poetas desarraigados se acentúa con el auge de la poesía social, que utiliza el poema como un instrumento para transformar la realidad política o religiosa. No solamente la poesía es literatura, también las novelas. Por ejemplo, a mí me encantan las novelas de tipo policíaco, de terror, de zombies, de juveniles,
por ejemplo, fantasía. Entonces, a lo que voy con esto, ya para terminar, te voy a hablar un poco sobre la tarea. Nuestra tarea el día de hoy son 2 actividades, como siempre. En la primera actividad son 4 preguntas que te hacen referencia a cosas, por ejemplo, como ¿qué valoración del amor crees que tienen tus padres y tus abuelos? ¿Cómo crees que hablarían del amor en un poema? ¿De qué manera se ve el amor hoy en día entre tus amigos y compañeros? ¿Y de qué forma escribiría usted un poema que tratara de amor? Para esto puedes hacer una investigación sobre poemas de amor y quizás darle un poquito más de tu cosecha personal y elaborarme un muy bonito poema, ¿sí? Acuérdate que hablamos un poco sobre esta cuestión de los poemas, que son las principales creaciones literarias, se podría decir, de principio de la historia de la literatura. Para terminar, vas a hacer un mapa conceptual del tema de la clase. Te puedes basar en todas las diapositivas que hemos visto el día de hoy. Y la próxima clase hablaremos un poco más sobre el trabajo final. De preferencia, ve buscando un libro que te guste mucho porque vamos a utilizarlo. Recuerda que es literatura, vamos a leer. Que tengas un bonito día y que estés muy bien. Bye.